clasificaciones en diferentes órdenes y géneros, subgéneros, especies, subespecies, es bastante complicado. Pero de toda esa enorme clasificación de la cual ustedes la tienen en resumen en su libro, y al cual les pido por favor que complementen a esta clase, vamos a utilizar esta clase para tratar temas que son más que teóricos, de importancia médica, operativos. ¿Ya? Porque todo lo demás, no voy a desganitarme aquí con la clasificación, si esa la pueden leer en el libro, ¿no? Ahí está para cada insecto, para cada cosa su clasificación. Así que vamos a tratar de darle un enfoque un poco más operativo. Dentro del grupo más importante, que son los culícidos, donde está Anopheles, Aedes, Culex, Aemagopus, Topiletidia, Manzonias, abetes y otros mosquitos, vamos a tener algunos elementos que son importantes. En el otro grupo tenemos, por ejemplo, a las lusomias. También son parte de este día de hoy, lusomias. ¿O no? ¿Está en el temario? Sí. Ok, lusomias, flebótomos, que transmiten la leishmaniasis. Tenemos el otro grupo que son los simúlidos, de la cual si viajan a Chapare van a sentir sus caricias, pues también los van a encontrar en los yungas. Y finalmente vamos a ver a los culicoides, que aunque en nuestro medio los últimos dos no transmiten enfermedades, pero en el mundo sí son transmisores. Pero antes de ver todos estos comportamientos o estos elementos específicos, necesitamos entender algunos elementos de lo que hace que estos grupos de insectos sean importantes vectores. ¿De acuerdo? No todo insecto que pica se convierte en un vector. ¿De acuerdo? Existen ciertas características que son importantes y que estas características importantes son las que permiten determinar cómo es que se enfrenta el control de estas enfermedades o de estos vectores y sus respectivas enfermedades. Así, lo primero que tenemos que pensar es de que cada uno de estos insectos ha tomado un nicho ecológico. Recuerdo haberles hablado en alguna clase ya sobre los nichos ecológicos. ¿Ya los han hablado? No saben, no recuerdan. Aparece en la opción 7 en una encuesta sobre candidato presidencial. No saben, no responden. Por eso el examen, la cartilla tiene solo hasta 5. Porque si no, todos pondrían 7, 7, 7. No saben, no responden. Los nichos ecológicos se refieren al lugar donde los seres encuentran suficiente alimento, hábitat para reproducirse y donde pueden ser competitivos con otros, es decir, sí pueden tomar dominio. En vez de hablar de animales, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte médica. Cuando todos ustedes egresen, van a evolucionar de diferentes maneras. Algunos, dentro de la medicina general, encontrarán su nicho ecológico y se quedarán como médicos generales, lo que no significa que sea malo, sino que encontrarán un nicho ecológico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nicho ecológico de un médico general? No es el Vietnam, ¿verdad? Hospital de segundo nivel, solo de reemplazo. Clínica privada, solo de médico de emergencia, porque alguien tiene que pagar el plato roto de lo que ningún especialista quiere hacer, que es quedarse sin dormir en las noches. Dentro del sistema público, primer nivel, si quieren hacer consulta privada, ciertamente no van a encontrar en los edificios centrales consultorios de medicina general. ¿Dónde están estos? En la periferia. ¿Entienden? Si deciden ser especialistas y quieren trabajar en el Vietnam, están yendo a un nicho ecológico donde en teoría hay mucho paciente, mucho alimento probable, pero hay una feroz competencia entre los que viven ahí. ¿Sí? Si no, vean nomás y hagan. Bueno, ustedes todavía no están yendo al hospital, pero acuérdense de lo que les digo. A partir del tercer año, ustedes van a empezar a ir a los hospitales como la Caja Nacional, el MIEP y otros. Y van a darse cuenta que entre el personal de salud, además de hacer su actividad clínica, quirúrgica, todos parecen ser carpinteros porque parecen andar con un serrucho bajo el brazo. Para serruchar el piso a su colega. ¿Ya? Porque la competencia es feroz por espacios. ¿Capisci? Algunos de ustedes quizás quieran dedicarse a la docencia. El nicho ecológico de la universidad es uno de los lugares donde evidentemente es mejor pagado por hora, ¿sí? Pero la competencia para ingresar es feroz. Así que aquí es donde se cumple que el pez grande se come al pez chico. Por lo tanto, no significa que ninguno de estos espacios ya están queriendo comerse. Especialización.
¿De acuerdo? ¿Sí? Así que cuando veamos dónde se reproduce, que es central, nos va a permitir entender cuáles son las posibilidades de control de enfermedad. ¿De acuerdo? Por otra parte, los hábitos de cada uno de estos insectos son centrales. Algunos de estos, o la mayor parte de estos, inicialmente eran zoofílicos, es decir, que se alimentaban de animales. La introducción del hombre ha hecho que algunos de estos se hayan vuelto antropofílicos o zoofílicos, es decir, son funcionales, no discriminan, agarran parejito. Pero hay otros que son humanos específicos, hábitos de alimentación que presentan. Los que son vectores son aquellos que son antropofílicos o pueden ser mismos, llevan del animal al hombre, ¿de acuerdo? El tercer elemento es que los mosquitos, en la mayor parte de ellos, técnicamente todos los que vamos a ver, es básicamente la hembra, la vampira es la que consume sangre. La razón bastante simple, la hembra debe producir huevos y para eso se requiere proteínas. ¿Y de qué se alimentan entonces los machos? De la sábila de las plantas, son más light. ¿Ya? En este caso es el único género donde los que guardan las siluetas son los machos. Las hembras no, a ellos lo que les interesa el buen manjar, que son medio cochabambinos, entonces. El otro elemento es de que no todos son realmente mosquitos. Yo sé que les decimos a todos mosquitos genéricamente, pero observamos el nombre de zancudos o de mosquitos, básicamente a los culícidos. Entonces, los culícidos son los siguientes: anófeles, aedes, culex, y estos tres se parecen muchísimo, pero vamos a ver algunas diferencias. Aemagobus, otros géneros de menor importancia son, por ejemplo, Mansonia, Coquiletidia. Son de mucha importancia, pero no en nuestro medio sabetes porque solamente están en África. Pero vamos a centrarnos en estos tres y vamos a citar un poquito más de Aemagobus. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Yo sé que en su texto, en la guía, no aparece Aemagobus, pero es importante. Cuando lleguemos al cuarto año no van a reclamar por la pregunta ya. Aemagobus es central en la transmisión de la fiebre amarilla selvática. Y en Bolivia y América solamente se tenemos descritos principalmente brotes de fiebre amarilla selvática. Entonces el vector de la fiebre amarilla selvática o en las Américas es... Sí, yo sé que en el libro dice que Aedes transmite fiebre amarilla y no es mentira, es verdad, pero esto ocurre sobre todo en África por modificaciones que han sufrido y otras cosas de las cuales todavía no estamos seguros. Aedes no es transmisor de fiebre amarilla en América Latina. Adiós, gracias. Pero eso tiene algunas implicaciones también que son importantes. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algunos aspectos globales de estos antes de pasar a los otros géneros que son más simples. Primero, ¿por dónde quieren empezar en su ciclo de vida? ¿Por el adulto? ¿Por el huevo? Por el huevo. Muy bien. Permítanme. La hembra, una vez que queda fertilizada en estas especies, necesita copular una sola vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ella sí es que a la primera ya quedó embarazada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y tiene un sistema genital donde tiene una especie de espermateca, es decir, donde guarda el esperma y a medida que va formando los huevos, va ella solita fertilizándolos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, básicamente como un criobanco de semen, ¿de acuerdo? Del macho, y de ahí va haciendo. Esto es un elemento central, porque cuando se piensa en el control alternativo, uno de los sistemas de control alternativo de estos mosquitos es, ¿qué pasa si tú tienes machos, los modificas genéticamente, los liberas para que copulen con las hembras, pero su semen es infértil? Si no puede volver a copular con nadie más, ¿qué pasó con esa generación?
Suena ideal, ¿verdad? Y se hace. El único problema es de que estas condenadas mosquitas aprendieron a reconocer a los machos fértiles y a los machos infértiles. Y ya no quieren con los machos infértiles. Ni con ramo de flores, ni aunque dándoles a los mosquitos tarjeta de crédito para que las lleven a cenar. Nada, no quieren. Así son de adaptativos estos, ¿de acuerdo? Así que la lucha aquí no es estática, es continua. Entonces, las hembras de estos depositan los huevos. A ver, vamos a ver cómo son los huevos. Anófeles pone huevitos solitos, pero estos tienen unos flotadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, flotan. Esto es un elemento muy importante. Si ustedes piensan en posibles nichos ecológicos, Anófeles se escogió uno de los nichos ecológicos más feos. Básicamente agua estancada, agua sucia, lodosa, pantanosa, ¿de acuerdo? De ríos de muy técnicamente estáticos, lagunetas, lagos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde ocurren estas lagunetas o lagos? Vamos a olvidarnos de África, que no conocemos y que debemos conocer en nuestros continentes. Durante la época de lluvia, el río Amazonas y todos sus afluentes inundan. ¿Alguien aquí es de Beni? ¿Eres un beniano? ¿Beniana? Están apuntando por allá. Bueno, se inundan, ¿no es todo? De hecho, ¿tienes Trinidad o de qué lugar? Pero el asunto es que toda esta agua, una vez que pasa la época de lluvia, los ríos vuelven a su cauce, pero no es pues plano, sino tienen pequeñas subidas, bajadas que generan como lagunetas, ¿no ve? Y en esas lagunetas quedan atrapadas desde palometas, que es un tipo de piraña, ¿no ve? Hasta pequeños cocodrilos, que luego van a ser grandes cocodrilos, nutrias, y que queda en esta agua estancada también. Es ahí donde se reproducen anófeles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estos flotadores les sirven para mantenerse en la superficie y no entrar más abajo, donde son presa fácil de otro tipo de elementos que están nadando o que están en estas aguas. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de Aedes, estos son... Yo los admiro personalmente, los Aedes. Habrán escuchado que Aedes se reproduce del lado opuesto a Anófeles, que es más así, campestre, rupestre, le gusta así, monte, ¿de acuerdo? Este se reproduce en recipientes básicamente hechos por el humano, llantas, canaletas, botellas botadas, ¿de acuerdo? Latas botadas, macetas incluso, donde hay muy poca cantidad de agua, pero es agua limpia, con muy poco nutriente. Aquí hay muchísimo nutriente, pero hay una pelea feroz de gusanos, larvas, moluscos, y todos se comen unos a otros, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes dejan un vaso de plástico de estos que usan y los botan, se llena de agua, ¿qué hay ahí de alimento? Técnicamente nada, muy poco, ¿verdad? Pero aquí, la larva de Aedes puede sobrevivir en esto. Ahora, si es tan poca agua, y ustedes han estado en una zona tropical, o solo Cochabamba, piensen en estas alturas del año, ¿no? ¿Y a cuánto llegamos? 30, 31, 32 grados en verano. ¿Qué pasa con un poquito de agua en un vasito? Se evapora. ¿Y qué pasa si se evapora con los huevos en pleno proceso de desarrollo? Se muere. Así que este mosquito es extremadamente inteligente. Lo que hace, en rojo, deposita sus huevos aquí, en el límite del agua, suficientemente cerca del agua para que la humedad de lo que va evaporando evite que el huevo se seque, pero no dentro del agua. ¿Por qué? Porque si vuelve a llover, ¿qué va a pasar? ¿Y eso qué significa? Que habrá suficiente cantidad de agua como para que la larva logre eclosionar al adulto. Inteligente, ¿no? Y esto también explica por qué durante esta época no hay mosquitos, ¿no? Desaparece Aedes, porque ya tenemos en Cochabamba Aedes. Y cuando empieza a llover, a las 2 semanas, van a ver volar otra vez Aedes. Porque sus huevos se quedan ahí esperando que haya suficiente cantidad de agua como para eclosionar. Eso es ser inteligente. Un contexto diferente, ¿verdad? ¿Y dónde está Culex?
Culex es más o menos un intermedio. Podría más o menos reproducirse en esta, pero siempre y cuando sea abundante agua. Si es en un vasito, no se reproduce, porque Culex lo que hace es genera unas balsitas, ¿de acuerdo? Si este es el tanque de agua, y genera sus huevos y genera así unas balsitas. Todos con los huevos pegaditos. La hembra posa en el agua o en el borde del agua y deposita huevo por huevo con un pegamento, lo que hace que todos generen una masa. Esa masa así puesta hace lo mismo que este flotador, es como una balsa, por segundo. ¿Listo? Al mantenerlos juntos, pequeños moluscos y pequeños nemátodos que pueden estar en las aguas y otros elementos no se pueden comer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Imagínense a su perro comiendo una salchicha, fácil, ¿verdad? Ahora agarren 100 salchichas y amárrenlas en uno solo. Esa es la idea. ¿Capis? Y eso se reproduce entonces, puede ser en recipientes humanos, pero no necesitan poca agua, necesitan gran cantidad de agua. Por ejemplo, los curriles de agua. En la zona sur, en general, y bueno, casi en todo Cochabamba, ahora ya son tanques profundos, pero antes todo el mundo tenía tanques de agua, ¿no? De plástico metálico. En eso se reproduce. ¿Capis? También se puede reproducir en agua no tan sucia, pero pueden también reproducirse en agua extraña. ¿Capis? Entonces, si yo pienso en el control de esto, Anófeles que vive en estos pantanos, en este tipo de aguas, ¿qué podría hacer? Si leen los libros, habla de desecar pantanos. Tiene cierto sentido. Si piensan ustedes, por ejemplo, en Coñacoña. ¿Conocen Coñacoña? Ya de laguna no tiene nada, ¿no? Es básicamente un charco hediondo. Ya ese tipo de agua es ideal para anófeles. Si tú ya lo tienes urbanizado, una opción es lo terminamos de cerrar y lo urbanizamos. Chao anófeles. ¿Capis? Ocurre en contextos como el americano, se hizo mucho en sistemas europeos, pero piensen en América Latina. Donde se reproduce principalmente anófeles es en la Amazonía. Vamos a desecar el pantano. O sea, secamos todo el Amazonas, quemado ya machetazos. Ahora imaginen encima echarle tierra para pavimentar todo. No funciona, ¿verdad? Por lo tanto, no es así como se controla esto. Pero por el otro lado, vean a Aedes. Si Aedes vive muy cerca del hombre, porque donde hay basura hay humano, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia de control para eliminar a estos y la etapa dentro del agua? Eliminen la basura, eliminen los tanques de agua, tapen, van a tener tanques de agua que tengan tapa, ¿de acuerdo? Limpian sus canaletas. Si tienen macetas, ¿tienen macetas en sus casas? Cuando riegan, normalmente tiene un platito abajo, ¿verdad? Y ahí se pone el agua. Ahí es donde se reproduce. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En ese platito pongan arena. ¿Qué va a pasar con la arena? La humedad queda prendida, pero no hay agua. O no sean flojitas, flojitas, así en esa agua. ¿Entienden? Entonces, el control de Aedes es principalmente eliminar. Las llantas viejas son centrales en Aedes. Les fascina, como las llantas son negras y estos mosquitos son negros, vamos a ver luego los adultos, en la llanta se mimetizan perfecto, no los encuentras. Deja ahí sus huevos donde nadie los va a molestar y ahí se reproduce. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si ustedes están en un área de campo, ¿qué no falta en cualquier ciudad pequeñita alrededor de un camino? Por lo tanto, si quiero controlar cuáles son los puntos focales, las gomerías. ¿Y qué hacen las gomerías cuando ya empiezan a tocar una gran cantidad de llantas? Eso es plata, se recicla. Pero no se recicla ahí en el campo, se lleva a grandes lugares en las ciudades. Entonces, ¿qué hacen con las llantas? Para los camiones. ¿Ustedes creen que agarran llanta por llanta, la sacuden con papel higiénico, la secan? No, ¿ven cómo viene? Hasta acá. Bueno, ¿se han preguntado cómo llegó a Aedes a Cochabamba? Si nos separa de Chapare semejante cordillera de más de 4.500, llega hasta 5.000 metros en algunos puntos. Imagínense un mosquito volando eso, ¿no?
muere con soroche. No estoy bromeando. Porque los mosquitos no tienen pulmones, respiran a partir de todo su exoesqueleto con microtubos. Por lo tanto, necesitan gran presión de oxígeno para que el oxígeno ingrese. ¿Sí? Cuando llegan a cierta altitud, si alguna vez se van para el trópico y atrapan un mosquito, en el surubí, bus, en lo que estén de vuelta, pónganlo ahí, van a ver cómo a medida que van subiendo, el pobre de está tratando de volar y de escapar, y empieza a rozar. Cuando llegan a Colombia, todos están muertos. No es el frío, porque por más de que los azoten, los calienten ahí con su cuerpo, igual se mueren. Es la tensión de oxígeno. ¿Ya viste? Entonces, ¿cómo diablos el mosquito pasó la cordillera? Las larvas en el agua requieren y absorben mejor capacidad de oxígeno, y el agua mismo tiene oxígeno. Entonces, ¿en qué vino? En forma de huevo, en las llantas. ¿Y a dónde llevaban estas llantas? Principalmente a algunos lugares de reciclaje que están por Vinto. Y los primeros focos que se encontraron fueron en Vinto. Y ya de Vinto acá, pues nada, ¿no ven? Caminando van a ir hace menos de 2 semanas desde la plaza principal hasta el santuario de la Virgen. Los mosquitos más o menos así poco a poco va colonizando. ¿Capish? ¿Se entiende? Muy bien, esto es lo importante. Ahora, estos huevitos se van a convertir en larvas. Y las larvas, ¿de acuerdo? Si esta es la superficie del agua, en el caso de anófeles, las larvas tienen sus segmentos, una parte que es la cabeza, su cuerpo, y tienen en la parte exterminal unos tubos, ¿sí? Como pajillas o popotes o bombillas, ¿de acuerdo? Para absorber el agua. ¿Sí? Porque estos condenados está aquí su cabecita, aquí está la larva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estos tienen estas estructuras que se llaman sifón respiratorio. ¿Sí? Literalmente es como un popote, pero al revés. Nosotros tomamos para sacar agua, ellos es para sacar agua, aire, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cortitos y anchos, así que como son cortitos y anchos, ¿cómo se quedan respecto a la superficie? Si es cortito, bien pegado a la superficie. Así que si esta es la superficie del agua, están paralelos a la superficie del agua, ¿de acuerdo? En cambio, Aedes y Culex, ¿ya? Culex tiene un super sifón, así largo. Entonces, ¿qué puede hacer? Se deja colgar, la mayor parte está bajo el agua. Y Aedes es punto intermedio, ¿sí? Pero también le permite colgar. ¿Capish? Entonces, si yo veo larvas y no las muevo, no las molesto, yo sé que les dan ganas de tocar, no sé por qué siempre les golpean el vidrio o el envase. Estas se mueven flexionando su cuerpo como gusanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si ustedes esperan que se quede quieto, sube a la superficie. Anófeles, recto. Si ven recto, eso es anófeles. Si lo ven colgando, o es Aedes o es Culex. Si uno estereomicroscopio y sin claves para diferenciar uno del otro, no es fácil de diferenciar, ¿de acuerdo? Y nos espera que ustedes diferencien esto. Pero esto es lo básico, ¿listo? Esto se va a convertir en una pupa. Y la pupa también está en el agua y tiene una estructura más o menos así, ¿de acuerdo? Y aquí va a formarse la cabeza, el tórax y el abdomen del mosquito, ¿listo? Y estos tienen como unas orejitas, como si fueran leche. ¿Se ubican? El monstruo verde tiene así como unas orejitas que son sus sifones respiratorios. Pero estos son más inmóviles. Cuando estos maduran, se dejan en la superficie, se abre esto y de aquí emerge el adulto. El adulto de todos los insectos, ¿cómo se llama? Se supone que no es la primera clase de antropología, ¿no? Imago. Ah, sí, ya se acuerda, ¿no? Imago. ¿Y qué se diferencia del imago? El imago tiene alas y tiene capacidad reproductiva. ¿Capish? Y ese es su ciclo. Esto, dependiendo de la especie, puede demorar en un promedio de 2 a 3 semanas y depende de las condiciones de temperatura, humedad, tensión de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pueden demorar mucho más tiempo a temperaturas más bajas, esperando que haya mejor temperatura, o puede ser más rápido con algunos días. ¿Hasta aquí se entiende? Ahora, todo esto, ¿cómo se controla? Aquí
Aquí no hay mucho que hacer, pero aquí básicamente es eliminar puntos de agua urbanos. ¿Sí? Basura. Todo esto, también hay elementos que pueden matar a las larvas. Se han probado distintos tipos de bacterias, hongos, parásitos, virus, que evitan que pase de huevo a larva, de larva a uno a otro estadio, hasta pupa, o que no pueda romper esto. ¿Sí? Y también otra opción es control, por ejemplo, de anófeles. Si estos viven en la Amazonía, en estos lugares, tienen predadores naturales. Los buques, por ejemplo, son un tipo de pececitos comunes. Esos se alimentan de larvas y de huevos. Entonces, ¿cuál podría ser una manera de control? Crear y soltar estos pececitos que son propios del lugar, no son de otros lugares, sino asegurar que estén presentes. ¿De acuerdo? Hay graves problemas con esto. ¿Les gusta el surubí? ¿Sí? Noticias, el surubí no es de estas regiones. Ha sido introducido. ¿Cuál es el problema del surubí? Es enorme, no tiene predadores y sus hijitos se comen todo, incluyendo a los peces más pequeños. ¿Qué ha generado eso? Que el control natural de estos ya no hay. Todo está enlazado. Ahora vamos al adulto. En el adulto es al revés. Si ustedes ven una pared, ¿de acuerdo? Los adultos son exactamente opuestos. Le van a acordar de esto por todo el resto de su vida, ¿de acuerdo? Se llaman anófeles porque viene de ano feliz. Van a entender ahorita por qué. Cabeza, tórax, abdomen largo, sus alas en reposo, pata y pata. Como el de su trasero, orgullosamente levantado, feliz. Si ven un mosquito con esta configuración que hace este ángulo, no sus patas, porque han debido haber mosquitos con patitas levantadas, sino su cuerpo. Si este es el mosquito, así. Este es anófeles. Si el mosquito se sienta así, no importa que estas patitas estén levantadas, ¿de acuerdo? O es culex o es aedes. Si se dan cuenta, es la inversa de la larva. Que siempre les preguntan eso, ¿de acuerdo? En el agua, anófeles paralelo a la superficie. En el adulto, forma un ángulo. Y aedes y culex, ángulo en el agua, recto en la pared. ¿Cómo se pueden diferenciar los adultos uno de otros? Vamos a empezar por culex. Ubican a culex, ¿verdad? Es el mosquito común que ha estado con nosotros desde sus ancestros, los australopithecus en la ciudad de Cochabamba. Estos mosquitos de color café y que en la noche están... ¿Sí? Esos son culex. ¿Quién aquí no ha matado un mosquito? No ha matado nunca un mosquito. ¿Y qué hacen entonces cuando les atrapa? Les quita sus alas. Ya no conocen cómo se ve un culex. ¿Sí? Pardos, cafés, no con mucha gracia que digamos, ruidosos y tienen un vuelo así, ¿verdad? ¿Cómo es Aedes? En su forma, misma forma. ¿Sí? Estamos bien. ¿De acuerdo? Color distinto. Ahí más o menos así como su compañero. Negro con manchitas blancas. ¿Ya? En su espalda, en el tórax, se suele describir, si este es el tórax, una imagen así, que simula como la lira, se ubican de los angelitos, lo que tú, como una lira invertida. Aquí está la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? Y de aquí salen las alas. Entonces, estos son negros y tienen estos adornos blancos. Y en sus patas tienen su fémur, tienen también una tibia y luego tienen sus tarsos, metatarsos y demás. En cada uno de estos artejos tienen un pedazo blanco. ¿Sí? Blanco, blanco, blanco. Así que tienen una patita negra con manchitas blancas. Su espalda tiene esa imagen y a los lados van a ver la que tienen en su abdomen, sobre todo, más largo su abdomen, ¿sí? Unos como manchitas blancas así. Este es el condenado y temible Aedes. ¿De acuerdo? Negro con
Este es dorado, no me sirve. Negro con manchitas blancas es Aedes. No hace... Este es sumamente inteligente, vuela en línea recta, encuentra objetivos, ¿no? Pica y se va. No suena. No esperen que les moleste. No suena. ¿De acuerdo? ¿Repito? Muy bien. ¿Qué más es importante? En el caso de Anófeles no tiene estos motivos. Mucho con el papel que me ha. No tiene estos motivos, ¿de acuerdo? Y en el caso de Anófeles, algo que caracteriza es que si vemos sus alas, ¿de acuerdo? Parece un mint cuando se posa, son más o menos así sus alas, ¿de acuerdo? Tiene unas... Sus alas están conformadas por escamas, y estas escamas son transparentes o blanquecinas y negras. Y tiene unas manchitas así negras en el borde de las alas, que se puede ver a simple vista. Con una lupa es más fácil. Si tiene esas manchitas negras en las alas, es Anófeles. ¿De acuerdo? Anófeles tiene la tendencia de entra a la casa, pica, igual que Aedes, luego se va. ¿Listo? No sé. Culex ya saben, los conocen. Pardos, cafés, sin mucha gracia. ¿Cómo se ve Aemagobus? Aemagobus es uno de los insectos más bonitos que pueden imaginar, parecidos a los abetes. Imagínense un Culex, un poquito más grandecito. ¿De acuerdo? Pero como un Culex. Pero en vez de este color pardo, feucho que tiene, imagínense como una pintura de vehículo, de esta pintura verde metálica, o hay Mazda, ¿han visto los Mazdas? Ese rojo metálico que tiene, ¿sí? Rojo, azul, verde metálico. Para ponerlo en colores de insectos, han debido ver a las moscas de la carne, ¿sí? Esas moscas verdes. ¿Sí? Ven ese verde medio tornasolado, medio metálico, esa tonalidad en rojo, verde o azul. Esos son Aemagobus. Aemagobus es principalmente zoofílico, es decir, se alimenta principalmente de primates, monos arañas, capuchinos y otros. ¿Dónde están los monos? En los árboles. Y cuando bajan a comer, los mosquitos bajan detrás de ellos. Así que, ¿cuál es su hábito? Diurno. Entre las 10 y las 4 de la tarde, estos mosquitos son muy activos. Si alguna vez van al Parque Machía, siempre les digo a mis estudiantes en clase práctica cuando toca el tema, y se van a la parte alta del Parque Machía, llegan ahí entre las 10, 10 y media, y hay sol, van a ver cómo empiezan a bajar los monitos por los turistas, porque solo llegan los turistas a robarles cámaras, celulares, y ¿con qué creen que pagan a sus cuidadores los monos? ¿Es verdad? Luego pues suelen recuperar, y si ustedes regresan un par de días después pueden quizás recuperar su celular. Si no es algo que han dejado por bien de la recuperación de los monitos. Detrás de ellos, si ustedes ponen su mirada por donde bajan los rayos de luz, van a ver que cuando pasan los mosquitos destellan, como luciérnagas, pero en rojo, azul, verde. Esos son los Aemagobus y son los que transmiten la fiebre amarilla. Sabetes, que está solo en el África, son mucho más bonitos. En sus patas delanteras tienen como plumas, así como, ¿han visto bailar a los tobas? Se ponen como unas plumas, ¿no? ¿Sí? Así, ¿sí? Que son tornasoladas, rojos, verdes, azules, con el sol cambia de color. No tenemos en América, felizmente, estos transmiten fiebre amarilla en el África, igual que nosotros. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo más importante de estos condenados? Sus hábitos. En el caso de Anófeles, tiene sobre todo hábitos nocturnos, cuando la gente se va a dormir. Por lo tanto, una estrategia importante es pones malla en las casas, no entra, pones mosquitero, aun si tú vives en Pando, Beni, y vives de recolectar castaña, que para recolectar castaña tienes que meterte al monte y no vas a salir todos los días del monte adentro, sino te quedas ahí en la selva y duermes en pequeños campamentos, pero si puedes llevarte tu mosquitero impregnado en un insecticida, en un piretoide que no afecta al humano, no los mamíferos, pero sí a los insectos. El mosquito son inteligentes, se abren campo incluso en medio del mosquitero, pero cuando está impregnado en este insecticida, ¿qué pasa? Se impregna del insecticida y... A ver, ustedes queden intoxicados, les va a dar hambre. No por alcohol, porque ahí siempre van a buscar alguna cosa en las mañanas a los kioscos, ¿no ven? A los puestos de venta rápido, no. Pero otro tipo de intoxicación.
no da hambre. Entonces los mosquitos tampoco se alimentan después y mueren. ¿Listo? Entonces la principal manera es usar mosquiteros contra anófeles. Aedes es más diurno. El condenado, igual que Mammal Gobus, si se vive con el humano y está a disposición del humano, ¿para qué se va a pelear con anófeles y culex en la noche? Y yo lo picaré, que mi sindicato me da mi horario. No. Ya perdió ese espacio, ese nicho ecológico de poder alimentarse en las noches, que está reservado para anófeles, ¿de acuerdo? Así que Aedes se alimenta principalmente durante el día, cuando el humano está activo y no se da cuenta de que el mosquito se va. Entonces, ¿cuál es una buena manera de eliminar Aedes? La mejor manera sigue siendo eliminar su criadero. No criadero, no adulto, no picadura. La otra forma es utilizar insecticidas. Culex es un intermedio. Si ustedes apagan la luz para dormir, justo en ese momento es cuando más mosquitos hay, ¿verdad? A ver, despiértense a las 3 de la mañana, los mosquitos están también durmiendo. ¿Ya? Los condenados son de hábitos vespertinos y del crepúsculo, es decir, se mete el sol, sale el sol, son cuando son más activos. Así que si se dan cuenta, parece que se ha sindicalizado, ¿no ve? Tú de tal hora, igual que las vendedoras del mercado, ¿no ve? Las madrugadoras, las mañaneras, las que están en el día y las nocheras, ¿no ve? O sea, ¿visto, no ve? Pues en el mercado, pues sí. Exactamente eso es cierto. ¿Hasta aquí está bien? Muy bien. ¿Qué transmite? ¿Qué transmite anófeles? Ya debe ser de memoria. Malaria, muy bien. Aedes, enfermedades virales, fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, para mencionar algunas de las principales. ¿De acuerdo? ¿Qué transmiten culex? En nuestro medio felizmente no tenemos de estas, pero transmiten principalmente filares. ¿De acuerdo? Manzonio. ¿Qué transmiten agobus? Fiebre amarilla. ¿Bien? El otro grupo son los que conocemos comúnmente como jejenes. ¿Conocen los jejenes? Son mosquitos más pequeños. Si un mosquito más o menos mide ¿cuánto? Más o menos entre medio centímetro hasta unos 7, 8 milímetros, ¿verdad? ¿Sí? Estos miden entre 1 y 3 milímetros, que son pequeñitos. Y dentro de los jejenes tenemos los siguientes de importancia. En nuestro medio, en el viejo mundo están los plebótomos, en nuestro nuevo mundo, Luxomia. Tenemos también a los timúridos y a los curicoides, que como su nombre dice, parecen culícidos, pero no son fluídeos. Luxomia, ¿qué transmite? Leishmaniasis, muy bien. ¿Cuál es la característica? Este condenado mosquito es bien feucho. Cabeza redonda, tórax hacia arriba, abdomen hacia abajo. Así que, ven, es jorobado. ¿De acuerdo? Sus alas, en vez de replegarse como los mosquitos sobre su abdomen, cuando están en reposo, forman una V. Y están llenos de pelo. Hasta las alas están con pelo. Todo ello con pelo. ¿Les parece aerodinámico? No, ¿verdad? Y no necesitan hacerlo. Estos mosquitos en realidad no vuelan, no hacen. Lo que en realidad hacen es, si han visto Toy Story, más o menos caen con gracia. O sea, saltan. Hacen esto. Como las gallinas. ¿Sí? Más voladores. Igual, ¿no? El regordete, peludo, no aerodinámico. Básicamente lo que hace es saltar. ¿De acuerdo? Estos no utilizan agua, a diferencia de los culícidos que para la reproducción requieren agua. ¿Qué utilizan? El humus, tierra vegetal, basura orgánica. Ahí es donde se reproduce. Piensen en lo siguiente, imagínense una madre, está en un lugar alto, madriguera, el río está abajo, y aquí tienen a un marsupial, quetincho, cualquiera de estas cosas amarillos, que tiene su madriguera. Aquí está lleno de tierra vegetal, aquí es donde pone sus huevos se convierten en larvas, sus larvas en pupas, sus pupas se convierten en imagos. ¿Creen que aquí necesitan volar? No, así que por eso no vuelan. Pero cuando el condenado que esté aquí adentro se cansa de tanta picadura,
dicen, me voy con tu madre o con la mía, pero me voy. Estos se quedan sin alimento. Así que, ¿qué hacen? Saltan buscando un lugar donde alimentarse y donde cubrirse. Cualquier hueco, o tierra húmeda o basura de humano. ¿Aquí? ¿De acuerdo? Son básicamente selváticos. En ese proceso, algunas especies aprendieron a no discriminar, hacen caso de la ley 045 de la ley contra toda forma de discriminación. Así que aprendieron también a alimentarse de humanos. ¿Qué humanos? Los que entran al monte, a los chacos en las áreas tropicales, ¿de acuerdo? Sí. Chapá y demás cosas, los juglares. Entonces ahí es donde adquieren talismanes. Que estos no vuelan. Control. ¿Qué van a hacer? Mosquitero para cada madriguera, eso no funciona, ¿verdad? Entonces, no hay mucha forma de eliminar a estos condenados cuando están en el monte o en las áreas de cultivo. ¿De acuerdo? Pero estos están aprendiendo a adaptarse al peridomicilio, incluso dentro del domicilio, porque la gente en estas zonas que tienen pequeños chacos creen que como en Cochabamba viene el basurero cada mañana o cada 2 mañanas. Por lo tanto, la gente bota su basura, sus desperdicios a unos 50 metros de su casa hacia el lado del monte, ¿sí? Donde hay maleza. Lugar ideal para que esto se reproduzca. Así que mantener limpio, no botar la basura, ayuda a su control, y en lugares como los yungas, donde ya se ha encontrado dentro de los domicilios, puede servir el usar mosquito. ¿Capish? Muy bien. ¿Vieron qué rápido? Chao, son. Los simúlidos. Aquí les dicen marihuí. ¿Ya? Son como los mosquitos de fruta, son mosquitos, ¿de acuerdo? Pero en vez de tener su cabeza un poco ovalada, tórax, tienen un abdomen rechonchito, ¿de acuerdo? No son como los mosquitos abdomen light, ¿de acuerdo? Estos condenados tienen un órgano bucal que es como una especie de tijera. No meten su probóscide y succionan sangre. Lo que hacen es sacan un pedacito de sangre, de piel, perdón, y lo que dejan es un charquito. Y luego hacen. Si han estado en una zona tropical, sobre todo si tiene montañitas, ¿de acuerdo? Y hay ríos, estos condenados son los que dejan esos charquitos de sangre, ¿no? ¡Ay! Empieza a dolerte, te fijas, hay un charquito de sangre. Si prestan un poquito de atención, van a ver alejándose a un mosquito que parece como los mosquitos de fruta, chiquititos, ríense. Son malos voladores. Y estos condenados tienen algo interesante. Su forma en la que se reproducen es en los ríos rocosos o que tienen algo de maleza, y son estos ríos de agua transparente, ¿de acuerdo? Y si que está el río corriendo, ¿de acuerdo? Aquí abajo hay una piedra. Lo que tienen estos es una forma, si esta es la dirección del agua, tienen un pegamento que hace su forma de zapato, una sucuja, ¿de acuerdo? Como si fuera la forma de un zapatito. Y esto hace de que el agua pase por encima y no los arrastre. Así que están acostumbrados a estar en lugares con ríos con caudal. ¿Listo? ¿Sí? Vayan a Villa Tunari, bajen al río que está ahí, el puente que ha caído, ahora hay un puente nuevo, y ahí van a sentir sus caricias. ¿De acuerdo? Se van a acordar de esto porque tienen esa forma como de zapatitos. En nuestro medio no transmiten enfermedades, felizmente, pero en el África y en otras latitudes, este es el condenado que transmite la temible oncocerca volvulus. También se conoce con otro nombre, moscas de arena, sandflies, porque como están en estos lugares con agua, ¿de acuerdo? Están básicamente en esos lugares. También se les llama mosquitas negras o moscas negras por su color oscuro que suelen tener, pero no todas son negras, ¿de acuerdo? Algunas han hecho cirugía láser y son más blanconas. ¿Listo? ¿Capish? Entonces, ¿qué transmiten? Oncocercosis. Los culícidos, para terminar. Los culícidos son muy parecidos a estos otros, pero estos sí tienen una probóscide picadora.
En nuestro medio no transmiten grandes cosas, pero en otros lados transmiten Mansonia, que es también una filaria. Y también pueden ser transmisores de algunas enfermedades virales, como las encefalitis equinas. Pero Mansonia es su principal elemento. ¿Tenemos en nuestro medio especies? Sí, claro que sí. También si se van a la zona del trópico y pregunten por el polvorín. ¿Conocen el polvorín? Porque no es muy propio de esa parte de Trinidad, es más de los lugares que están más con algo de montaña. El polvorín es muy común en las zonas tropicales. Son mosquitos de chiquititos, oscuritos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y que tienen la tendencia a remolinarse y hacen como nubecitas. ¿Alguna vez han venido a los parques y una nube de mosquitos? Ya, imaginen mosquitos más chiquitos y negritos. Estos condenados, cuando te encuentras con ellos, picas. Porque al picarte meten su probóscide y no están muy bien adaptados al humano, son más para animales, cuyo cuero es más duro. Así que cuando pican al humano, achichu. Y la gente duele y se rasca, y de hecho van a ver gente en los lugares donde hay mucho de esto, suelen siempre tener aquí con camisa con botón cerrado, porque se meten, como son chiquititos, se meten por donde no se meten, ¿de acuerdo? Y estos no se reproducen en agua, se reproducen más bien en barro o en tierra húmeda. Por lo tanto, donde hay lodazales, es más frecuente encontrar estas nubes de estos mosquitos, ¿de acuerdo? Así que mosquitos verdaderos, purícidos, que todos se reproducen en agua y los más importantes vectores de las enfermedades más temibles.